¿Qué pasaría si el mayor acto de compasión de la historia hubiera sido catalogado como un crimen supremo? ¿Y si el conocimiento que los hizo humanos proviniera exactamente de quien les dijeron que era vuestro enemigo? Imaginen a un ser capaz de diseñar civilizaciones enteras, forzado a observar cómo la creación agonizaba en la ignorancia más primitiva. El dilema más devastador del cosmos se había revelado: obedecer las leyes celestiales o romperlas para entregar a la humanidad lo que siempre les perteneció. ¿Saben cuál es la diferencia entre un prisionero y un esclavo? El prisionero escucha el cerrojo cada noche. El esclavo confunde el brillo del hierro con la luz de la libertad. Y la humanidad había sido convertida en algo peor que ambos: artesanos sin herramientas, genios sin instrumentos, creadores condenados a contemplar sus manos vacías mientras el mundo les exigía milagros. Azazel lo vio todo, y lo que vio lo enfureció hasta el núcleo mismo de su ser celestial. Imaginen por un momento la mente de un arquitecto infinito, capaz de diseñar realidades enteras con el pensamiento, forzado a observar cómo seres dotados de creatividad divina construían refugios patéticos con ramas y barro. Contemplen la agonía de un maestro forjador que conoce secretos para transformar el hierro común en metales que jamás se oxidan ni quiebran, viendo cómo esos mismos seres que podrían manejar tales maravillas mueren aplastados por rocas que no pueden mover, cortados por filos que no saben hacer, envenenados por metales que no comprenden. Azazel no era como Semiasa. Donde Semiasa ardía con compasión contemplativa, Azazel ardía con furia creativa. No se limitaba a observar el sufrimiento. Veía el potencial desperdiciado, la grandeza técnica abortada, el genio humano maniatado por la ignorancia más básica. Cada día que pasaba sin actuar era como presenciar el asesinato lento de campanas eternamente mudas, sin torre que las alce. Pero permítanme revelarles algo que las escrituras jamás mencionaron. Azazel había sido el diseñador original de las capacidades humanas. Él había propuesto, en los consejos celestiales primordiales, dotar a esta nueva especie con habilidades manuales que superaran incluso a los querubines artesanos. Había diseñado esas manos humanas con precisión de micrómetros, esos ojos capaces de percibir proporciones perfectas, esas mentes que podían visualizar estructuras en 3 dimensiones antes de construirlas. Y ahora contemplaba su obra maestra siendo desperdiciada en la más cruel de las ironías cósmicas. ¿Pueden comprender la tortura de un creador viendo su creación más perfecta siendo subutilizada hasta la irrelevancia? Era como quebrar una espada para atizar brasas, como ver una corona fundida para hacer grilletes. Cada momento de inacción se volvía complicidad con el mayor desperdicio de talento que el universo había presenciado. Pero había algo más, algo que hacía la situación infinitamente más insoportable. Azazel sabía exactamente qué herramientas necesitaban. Conocía cada técnica que transformaría sus vidas de supervivencia desesperada en prosperidad creativa. En su mente celestial residían los secretos para extraer metales de la tierra, para forjar aleaciones más resistentes que el diamante, para crear instrumentos de precisión que harían posible la verdadera ciencia, el verdadero arte, la verdadera arquitectura. Más aún, poseía el conocimiento para enseñar no solo el qué, sino el cómo y el por qué. Sabía cómo transmitir técnicas complejas de manera que mentes mortales pudieran comprenderlas, dominarlas y luego mejorarlas. Porque esa era su naturaleza más profunda, no simplemente crear, sino enseñar a crear, no solo innovar, sino inspirar innovación en otros. Durante eones, había perfeccionado métodos pedagógicos que podían condensar milenios de aprendizaje artesanal en décadas de práctica intensiva. Había desarrollado progresiones de habilidades
que llevarían a un novato desde manipular arcilla hasta forjar metales pesados. En las criptas de su memoria, yacían códices capaces de transformar recolectores primitivos en maestros que rivalizarían con los artífices más avanzados del paraíso. Y todo ese conocimiento permanecía bloqueado por una sola restricción: la prohibición de intervenir. Pero Azazel comenzó a cuestionar esa prohibición con la lógica implacable del verdadero ingeniero. ¿Era realmente benevolente mantener herramientas capaces de preservar la vida fuera del alcance de quienes las necesitaban desesperadamente? ¿Era verdaderamente justo poseer soluciones para todos los problemas materiales de la humanidad y permanecer en silencio mientras ellos sufrían por carecer de esas soluciones? ¿Qué clase de compasión era esa que se manifestaba únicamente como observación piadosa, nunca como intervención práctica? La pregunta que finalmente quebró su resistencia fue la más simple y devastadora. Si él hubiera sido humano, privado de herramientas, enfrentando un mundo hostil con manos desnudas, ¿no habría esperado que alguien con conocimiento superior compartiera al menos las técnicas básicas de supervivencia? La respuesta ardía a la vista. Y una vez que la admitió, la prohibición celestial dejó de ser sabiduría divina para convertirse en crueldad institucionalizada. Azazel realizó entonces un cálculo que cambiaría para siempre la historia de la conciencia. Midió el valor de su propia seguridad eterna contra el potencial liberado de una especie entera. Pesó su posición celestial contra la posibilidad de ver a la humanidad elevarse desde la miseria técnica hasta la maestría artesanal. Comparó la paz de la obediencia con la satisfacción de cumplir finalmente su propósito más profundo como maestro y creador. La decisión fue inevitable. Como todo verdadero artesano enfrentado con un proyecto que exige lo mejor de sus habilidades, Azazel no pudo resistir el desafío supremo. Tomar la materia prima más prometedora que había encontrado jamás, la mente y las manos humanas, y moldearla hasta alcanzar su potencial máximo. Pero sabía que no podría ser una enseñanza ordinaria. Las técnicas que poseía eran tan avanzadas, tan poderosas, tan capaces de alterar el equilibrio fundamental de poder en la Tierra, que cada lección sería un acto de rebelión cósmica. Cada secreto compartido desafiaría directamente el orden establecido que mantenía a la humanidad en inferioridad técnica deliberada. Y eso era exactamente lo que lo emocionaba, porque Azazel había descubierto algo que sus superiores celestiales jamás comprenderían. La verdadera medida del amor no es mantener a alguien seguro en la ignorancia, sino darle las herramientas para forjar su propia seguridad a través del conocimiento y la habilidad. La humanidad estaba a punto de recibir la educación más peligrosa de su historia, y Azazel estaba listo para convertirse en el profesor más buscado del cosmos. Pero incluso un maestro de su calibre entendía que no se puede construir un palacio sin cimientos sólidos. Y los cimientos de toda revolución técnica no residían en los metales más duros ni en las aleaciones más complejas. Residían en algo aparentemente más simple, pero infinitamente más subversivo: la transformación de cómo los seres humanos se veían a sí mismos. ¿Acaso creen que fue casualidad que las primeras enseñanzas de Azazel no trataran sobre forjar espadas o construir fortalezas? Un revolucionario verdadero sabe que antes de cambiar el mundo externo, debe transformar la percepción interna. Azazel vio lo que los moralistas celestiales se negaban a reconocer. La humanidad había sido creada para ser irresistiblemente bella, pero mantenida en la fealdad deliberada de la supervivencia primitiva. Cada rostro humano portaba proporciones que podrían rivalizar con las formas más perfectas del paraíso, pero esas proporciones permanecían ocultas bajo capas de mugre, fatiga y resignación. Cada cuerpo humano había sido diseñado como una obra de arte viviente, pero esa obra maestra yacía enterrada bajo pieles sin curtir y ornamentos toscos. Era contemplar diamantes en bruto
siendo usados como piedras para romper nueces, cuando con el corte apropiado podrían capturar y reflejar la luz de las estrellas. Era ver esculturas perfectas cubiertas por siglos de polvo, esperando que alguien las revelara en toda su magnificencia original. Pero había algo más profundo en juego, algo que transformaba la búsqueda de belleza de capricho superficial en necesidad estratégica fundamental, en un mundo dominado por la fuerza bruta, donde los más débiles físicamente eran condenados a servidumbre o muerte. La belleza se convertía en el gran ecualizador. Una mujer que sabía realzar sus ojos hasta volverlos hipnóticos podía influir en decisiones que cambiarían el destino de tribus enteras. Un hombre que comprendía cómo los colores apropiados magnificaban su presencia podía negociar desde posiciones de poder, aunque careciera de músculos o armas. Azazel entendía lo que los puritanos de todos los tiempos se han negado a admitir. La belleza es poder político. No es decoración frívola, es influencia concentrada. No es vanidad vacía, es diplomacia aplicada. La diferencia entre un esclavo y un soberano a menudo se reduce a quién sabe usar los colores correctos, quién comprende la alquimia de transformar rasgos ordinarios en presencia magnética. Por eso sus primeras lecciones se enfocaron en lo que los historiadores moralistas llaman despectivamente ornamentación superficial. ¿Qué ceguera más conveniente? Lo que Azazel enseñaba era la ciencia aplicada de la percepción humana, los secretos técnicos para manipular cómo otros veían, sentían y reaccionaban ante su presencia. El kohl que enseñó a preparar no era simple decoración para los ojos. Era antimonio pulverizado con precisión molecular, diseñado para crear contrastes que amplificaban la intensidad de la mirada hasta niveles que bordeaban lo sobrenatural. Los ojos enmarcados con esta técnica no solo parecían más grandes, parecían más profundos, más misteriosos, capaces de sostener contacto visual que desarmaría la agresividad y despertaría fascinación. Era hacer de la belleza un arma, convertir cada pestañeo en una declaración de poder personal. Los tintes que reveló transformaban la piel en lienzo para expresar estatus, emociones, intenciones. Rojos extraídos de minerales específicos que hacían que los labios no solo parecieran más llenos, sino que transmitieran vitalidad, salud, fertilidad. Azules destilados de piedras raras que, aplicados estratégicamente en rostro y cuerpo, sugerían conexión con fuerzas cósmicas, sabiduría sobrenatural, linaje divino. Cada color tenía su psicología, su impacto específico en la mente de quien lo observaba. Azazel había estudiado durante eones cómo diferentes frecuencias de luz afectaban las emociones, los instintos, las decisiones de seres conscientes. Sabía exactamente qué combinaciones cromáticas generaban respeto, cuáles inspiraban deseo, cuáles sugerían peligro o poder. Las técnicas de joyería que enseñó trascendían la simple decoración. Cada piedra, cada metal, cada diseño era seleccionado por sus propiedades electromagnéticas específicas. El oro no se usaba solo por su belleza. Amplificaba los campos energéticos naturales del cuerpo humano. La plata no era solo ornamento, interactuaba con los ritmos lunares que gobernaban ciclos biológicos. Las piedras preciosas no eran meros símbolos de riqueza. Cada una resonaba en frecuencias que podían alterar estados de conciencia, tanto del portador como de quienes lo observaban. Un collar de lapislázuli no era joya, era tecnología. Estimulaba centros energéticos que intensificaban la capacidad de comunicación persuasiva. Un brazalete de jade no era adorno, era herramienta. Balanceaba las energías corporales de manera que el portador irradiara calma y sabiduría. Un anillo de obsidiana no era vanidad, era defensa. Creaba campos que desviaban intenciones malévolas. Pero lo más revolucionario de estas enseñanzas no era su efectividad técnica, sino su impacto psicológico en quienes las aplicaban. Por primera vez en su historia,
Seres humanos ordinarios descubrían que poseían la capacidad de transformarse a voluntad, de adoptar personalidades diferentes según las circunstancias, de proyectar exactamente la imagen que les convenía en cada situación. Una mujer que dominaba estas artes no estaba limitada a una sola identidad. Podía ser la doncella inocente que inspiraba protección paternal, la seductora misteriosa que despertaba pasiones incontrolables, la sacerdotisa sabia que comandaba respeto reverencial, la guerrera feroz que intimidaba a enemigos, todo según las necesidades del momento. Los ornamentos apropiados no solo cambiaban su apariencia, transformaban su psicología interna, le daban acceso a aspectos de su personalidad que permanecían dormidos. Los hombres que aprendían a usar colores y metales estratégicamente descubrían que podían proyectar autoridad sin necesidad de violencia, seducir sin recurrir a fuerza, intimidar sin levantar la voz. La ropa apropiada, los ornamentos correctos, los colores precisos les daban acceso a formas de poder que trascendían completamente las limitaciones de fuerza física o posición social heredada. Era enseñar metamorfosis controlada. Era revelar que la identidad no era fija, sino fluida, maleable, esculpible según la voluntad y el conocimiento aplicado. Un campesino que aprendía estas técnicas podía presentarse ante reyes y ser recibido como igual. Una esclava que dominaba estos secretos podía manipular a sus amos hasta convertirlos en instrumentos de su propia liberación. Pero Azazel sabía que estas técnicas de transformación personal eran solo el primer paso en una educación mucho más ambiciosa. Cada hombre y mujer que aprendía a manipular su propia apariencia para obtener ventajas desarrollaba simultáneamente confianza en su capacidad de manipular la realidad material. Si podían transformar arcilla común en pigmentos que alteraban percepciones, si podían convertir metales ordinarios en ornamentos que modificaban interacciones sociales, ¿qué les impediría aprender a transformar hierro en herramientas, piedra en arquitectura, ideas en revoluciones? La verdadera subversión de enseñar belleza no residía en la vanidad que inspiraba, sino en la mentalidad que desarrollaba. La certeza de que la realidad era maleable, de que las circunstancias podían ser alteradas, de que el poder residía no en aceptar el mundo como era, sino en transformarlo según la voluntad humana. Y esa mentalidad era exactamente lo que se necesitaba para las lecciones que vendrían después. Porque una vez que los humanos comprendieron que podían transformarse a sí mismos, Azazel les reveló una verdad aún más devastadora. También podían transformar el mundo que los rodeaba. Pero esta revelación no llegó como abstracción filosófica. Llegó con el peso del hierro forjado, con el filo de herramientas que convertirían la supervivencia en abundancia. ¿Saben por qué el cielo temía tanto que la humanidad dominara la agricultura? No era por preocupación sobre el sudor de la frente, como pretenden las fábulas de sacristía. Era porque comprendían que una especie que controla su alimentación deja de depender de la providencia divina, y una especie independiente es una especie imposible de gobernar. Azazel contempló siglos de hambrunas, sequías que mataban a millones, cosechas fallidas que reducían civilizaciones enteras a cenizas. Observó cómo tribus nómadas gastaban toda su energía en buscar alimento, sin tiempo ni recursos para desarrollar arte, ciencia, filosofía. Presenció el genocidio silencioso que representaba mantener a seres con potencial infinito, atrapados en la lucha diaria por conseguir suficientes calorías para sobrevivir hasta el amanecer siguiente. Pero lo que más lo indignaba era la simplicidad obscena de las soluciones que poseía. En los archivos de su mente celestial reposaban diseños para herramientas que multiplicarían por cientos la eficiencia de cada hora de trabajo humano. Conocía técnicas de cultivo que convertirían desiertos en jardines, que extraerían abundancia de suelos considerados estériles,
que permitirían que una sola familia alimentara comunidades enteras. El arado que diseñó no era una simple vara afilada, era revolución aplicada, ingeniería que cortaría las cadenas invisibles que mantenían a la humanidad esclava de la escasez. Cada curva de su estructura había sido calculada para trabajar con las fuerzas naturales, no contra ellas. El ángulo preciso de la reja rompía la tierra sin desperdiciar energía. El diseño de la vertedera no solo volteaba el suelo, lo aireaba, lo mezclaba con nutrientes, lo preparaba para recibir semillas que crecerían con vigor sobrenatural. Pero Azazel sabía que entregar herramientas sin conocimiento sería como repartir cuchillos en una habitación a oscuras. Por eso sus enseñanzas abarcaron mucho más que la manufactura de instrumentos. Reveló los secretos ocultos en la tierra misma. Esa matriz viviente que los humanos pisoteaban sin comprender que caminaban sobre el cuerpo de una entidad consciente, cooperativa, generosa más allá de toda medida cuando era tratada con sabiduría. Les enseñó que el suelo no era sustrato inerte, sino un ecosistema complejo donde billones de microorganismos trabajaban en simbiosis perfecta. Cada puñado de tierra contenía más vida que todas las estrellas visibles en el cielo nocturno. Esa vida microscópica podía ser dirigida, cultivada, potenciada, hasta convertir cualquier parcela en fuente inagotable de abundancia. Las técnicas de rotación de cultivos que reveló funcionaban porque comprendía las conversaciones químicas entre diferentes especies vegetales. Algunas plantas extraían nitrógeno del aire y lo fijaban en el suelo. Otras liberaban compuestos que protegían cultivos vecinos de plagas y enfermedades. Era orquestar sinfonías biológicas donde cada instrumento vegetal contribuía a la armonía total del sistema. Pero sus innovaciones trascendían la simple optimización de lo que ya existía. Azazel introdujo conceptos que no aparecerían naturalmente en el desarrollo humano hasta milenios después. Les enseñó a crear sistemas de irrigación que utilizaban la presión atmosférica para mover agua cuesta arriba. Les mostró cómo construir invernaderos primitivos que extendían las estaciones de cultivo, que protegían cosechas de clima extremo, que permitían cultivar especies exóticas en regiones donde naturalmente no crecerían. Los instrumentos de medición que diseñó convertían la agricultura de arte intuitivo en ciencia precisa. Enseñó a construir dispositivos para medir la humedad del suelo, instrumentos que detectaban niveles de nutrientes, herramientas que predecían patrones climáticos, analizando comportamientos de plantas e insectos. Era democratizar el conocimiento que solo los más experimentados ancianos poseían, hacerlo accesible para cualquier mente dispuesta a aprender. Pero la revolución más profunda no residía en las herramientas individuales, sino en la mentalidad que promovían. Por primera vez en la historia humana, comunidades enteras comprendieron que no tenían que aceptar pasivamente lo que la naturaleza les ofrecía. Podían negociar con ella, colaborar con ella, dirigir sus fuerzas hacia objetivos humanos específicos. Las hoces que forjó cortaban más que tallos de grano, cortaban las cadenas mentales que mantenían a la humanidad sometida a ciclos naturales inmutables. Los martillos que enseñó a fabricar no solo golpeaban metal, derrumbaban el orden heredado. Cada herramienta nueva representaba una pequeña declaración de independencia, una afirmación de que la voluntad humana podía imponerse sobre las circunstancias aparentemente fijas del mundo material. El impacto psicológico de estas innovaciones fue tan transformador como su utilidad práctica. Comunidades que habían vivido generaciones enteras al borde de la inanición súbitamente descubrieron que podían producir excedentes alimentarios. Ese excedente liberó tiempo, energía mental, recursos que hasta entonces habían sido consumidos completamente por la supervivencia básica. Por primera vez, seres humanos pudieron dedicar días enteros a actividades que no estaban directamente relacionadas con conseguir la siguiente comida. Algunos se especializaron en manufactura de herramientas más sofisticadas.
Otros desarrollaron sistemas de intercambio que conectaron comunidades distantes. Los más visionarios comenzaron a experimentar con arte, música, arquitectura, astronomía, actividades que habrían sido lujos imposibles en épocas de escasez constante. Azazel observó con satisfacción creciente cómo cada innovación agrícola generaba ondas expansivas de progreso en todas las áreas de actividad humana. Una comunidad que dominaba técnicas avanzadas de cultivo desarrollaba inevitablemente sistemas más sofisticados de organización social, métodos más eficientes de comunicación, estructuras más complejas de gobierno. La seguridad alimentaria se convertía en fundamento para experimentos sociales que habrían sido imposibles cuando la supervivencia ocupaba toda la atención colectiva. Pero había una dimensión más profunda en estas enseñanzas, una que conectaba directamente con la naturaleza rebelde de quien las impartía. Cada técnica agrícola que Azazel revelaba era simultáneamente herramienta de independencia política. Una comunidad que puede alimentarse a sí misma no necesita suplicar protección a señores feudales. Un pueblo que controla su producción de alimentos puede resistir asedios, rechazar tributos abusivos, negociar desde posiciones de fuerza con cualquier poder que pretenda someterlos. Las herramientas que enseñó a forjar no solo trabajaban la tierra, forjaban caracteres. Cada día de trabajo con instrumentos eficientes fortalecía la confianza en la capacidad humana de resolver problemas, de superar obstáculos, de mejorar circunstancias que previamente parecían inmutables. Era educación práctica en el poder transformador de la voluntad aplicada sistemáticamente. Los graneros que enseñó a construir no solo almacenaban grano, almacenaban seguridad, independencia, poder de negociación. Una comunidad con reservas alimentarias para múltiples años podía planificar a largo plazo, emprender proyectos ambiciosos, resistir presiones externas que habrían doblegado a grupos viviendo al día. Más importante aún, estas innovaciones demostraron que el conocimiento técnico no era privilegio exclusivo de élites celestiales. Mentes humanas ordinarias podían comprender principios complejos, dominar técnicas sofisticadas, incluso mejorar diseños originales cuando se les daba oportunidad de experimentar libremente. Cada campesino que aprendió a construir un arado mejor que el diseño original de Azazel se convertía en evidencia viviente de que la capacidad innovadora no requería linaje divino. Esta democratización del conocimiento técnico representaba una amenaza existencial para todo sistema de poder basado en mantener a las masas dependientes. Si cualquiera podía aprender a crear herramientas, a optimizar procesos, a resolver problemas técnicos complejos, ¿qué necesidad había de castas sacerdotales que monopolizaran el conocimiento? ¿Qué justificación existía para aristocracias que basaban su autoridad en el control exclusivo de recursos y técnicas? Azazel comprendió que había iniciado algo imposible de detener. Cada herramienta enseñada inspiraba el desarrollo de herramientas más avanzadas. Cada técnica dominada abría posibilidades para técnicas más sofisticadas. Cada problema resuelto revelaba la existencia de problemas más complejos que también podrían resolverse con suficiente conocimiento y determinación. Había plantado las semillas de una revolución que crecería hasta transformar por completo la relación entre humanidad y mundo material. Y esas semillas, una vez germinadas, producirían frutos que ni siquiera él había anticipado completamente. Pero Azazel sabía que la abundancia sin protección es invitación al saqueo. No bastaba con enseñar a los humanos cómo crear riqueza. Era imperativo revelarles cómo defenderla. Y así llegó el momento de la enseñanza más controvertida, la que los moralistas de todas las épocas han usado para condenar su legado: el arte supremo de forjar instrumentos de protección. ¿Realmente creen que Azazel introdujo la violencia en el mundo? ¡Qué ingenuidad tan conveniente para quienes prefieren ignorar la naturaleza del poder! La violencia ya existía, primitiva
y brutal, dominando cada interacción humana. Lo que él hizo fue convertirla en patrimonio común, equilibrar las fuerzas, dar a los débiles herramientas para defenderse de los fuertes, que ya poseían ventajas naturales. Antes de sus enseñanzas, el mundo operaba bajo la ley más cruel, la tiranía del músculo sobre la mente. Los más grandes aplastaban a los más pequeños, los más rápidos cazaban a los más lentos. Los más brutales sometían a los más civilizados. Era un cosmos donde la fuerza física determinaba quién vivía y quién moría, quién se reproducía y quién perecía en soledad, quién comía y quién se convertía en alimento. Azazel contempló ese panorama de injusticia sistemática y tomó la decisión que cambiaría para siempre el equilibrio del poder terrenal, nivelar el campo de batalla. Si el mundo iba a ser violento, y lo sería, con o sin su intervención, al menos sería violento de manera justa, donde la victoria dependiera de habilidad, estrategia e inteligencia, no simplemente de la casualidad genética de haber nacido con músculos más grandes. La primera espada que enseñó a forjar no era un instrumento de agresión. Era manifestación de justicia aplicada, un ecualizador perfecto que permitía a una mujer pequeña defenderse de un gigante brutal que daba a un anciano sabio medios para resistir a jóvenes violentos, que convertía la inteligencia técnica en ventaja táctica decisiva. ¿Pueden comprender la elegancia moral de esa transformación? Antes de Azazel, ser víctima era cuestión de mala suerte biológica. Después de sus enseñanzas, ser víctima se convirtió en elección personal. Quien poseía conocimiento para forjar armas, entrenar con ellas, usarlas estratégicamente, ya no dependía de la misericordia de depredadores naturales. Pero las lecciones trascendían la manufactura de instrumentos individuales. Azazel reveló los principios fundamentales que gobiernan todos los conflictos, la importancia de la preparación sobre la improvisación, la superioridad de la estrategia sobre la fuerza bruta, el poder multiplicador de la organización colectiva sobre la valentía individual. Los escudos que enseñó a construir no solo detenían golpes, detenían la mentalidad de víctima. Cada superficie protectora era declaración de autonomía, afirmación de que el portador se negaba a aceptar pasivamente la agresión ajena. Las corazas que diseñó no solo cubrían cuerpos, cubrían el miedo paralizante que mantenía a los débiles sometidos a los caprichos de los fuertes. Más revolucionario aún fue introducir el concepto de entrenamiento sistemático. Antes de sus enseñanzas, la habilidad marcial era talento natural o casualidad fortuita. Azazel demostró que la competencia letal podía ser desarrollada, perfeccionada, transmitida de maestro a estudiante hasta crear linajes de guerreros cuya efectividad dependía de conocimiento acumulado, no de dones innatos. Era colectivizar la excelencia marcial, convertirla de privilegio genético en habilidad adquirible. Un simple pastor que dedicara años a dominar las técnicas correctas podía derrotar a nobles que dependían únicamente de la fuerza heredada. Una aldeana que comprendiera principios estratégicos podía organizar defensas que resistieran invasiones de ejércitos superiores en número. Pero Azazel comprendió que las armas individuales, sin organización colectiva, seguirían siendo insuficientes contra grupos organizados de opresores. Por eso, sus enseñanzas evolucionaron hacia la ciencia de la guerra, formaciones tácticas, logística militar, comunicaciones de campo de batalla, todos los elementos que transforman multitudes caóticas en fuerzas militares efectivas. No estaba creando agresores, estaba entrenando liberadores. Cada comunidad que dominaba estas técnicas adquiría capacidad de resistir tiranos, rechazar invasiones, defender su derecho a existir según sus propios términos. El poder militar democratizado se convertía en fundamento de la autodeterminación política. Sin embargo, Azazel no era ingenuo respecto a las implicaciones de sus enseñanzas.
Sabía que las mismas herramientas que protegerían a inocentes también serían usadas por ambiciosos para aplastar ciudades enteras. Las técnicas que liberarían comunidades pacíficas también empoderarían conquistadores brutales. Era el dilema inevitable de todo conocimiento poderoso. Puede ser usado tanto para construcción como para destrucción. Pero ¿cuál era la alternativa? ¿Mantener a toda la humanidad desarmada para prevenir que algunos abusaran de las armas? Era condenar a millones de víctimas potenciales para evitar miles de agresores potenciales. Era preservar el status quo, donde solo los naturalmente fuertes podían ejercer violencia efectiva. Azazel eligió el riesgo de la libertad sobre la posibilidad de la opresión. Prefirió un mundo donde todos tuvieran acceso a herramientas de defensa, a uno donde solo los ya poderosos las poseyeran, porque comprendió una verdad que los pacifistas ingenuos se niegan a reconocer. En un cosmos donde la violencia es posible, la única garantía real de paz es la capacidad mutua de destrucción. Cuando todos pueden defenderse efectivamente, la agresión se vuelve costosa, arriesgada, estratégicamente desventajosa. Cuando solo algunos poseen medios militares efectivos, la agresión se convierte en estrategia racional para quienes buscan dominación. El equilibrio de terror, paradójicamente, produce más paz que el desequilibrio de poder. Las técnicas de combate que enseñó incluían códigos éticos, restricciones morales, principios que distinguían guerra justa de simple carnicería. No todos sus estudiantes respetaron estas limitaciones. Era inevitable que algunos pervirtiesen las enseñanzas, pero al menos existían marcos conceptuales para diferenciar violencia honorable de brutalidad despreciable. Estableció distinciones entre combatientes y no combatientes, entre guerra defensiva y agresión expansiva, entre victoria honorable y venganza sádica. Estas distinciones no eliminaron completamente los abusos, nada podría hacerlo mientras existiera la naturaleza humana, pero crearon vocabularios morales, estándares éticos, expectativas sociales que limitaron los excesos más extremos. Más importante aún, sus enseñanzas militares desarrollaron virtudes que trascendían el campo de batalla: disciplina, coraje, lealtad, sacrificio por causas superiores al interés personal inmediato. Los guerreros entrenados según sus métodos se convertían en ciudadanos más comprometidos, líderes más responsables, protectores más efectivos de sus comunidades. El entrenamiento marcial forjaba caracteres tanto como habilidades. Enfrentar muerte potencial en combate desarrollaba perspectivas sobre valor, honor, propósito, que eran imposibles de adquirir en existencias completamente seguras. La proximidad constante al peligro eliminaba frivolidades, concentraba mentes en lo esencialmente importante, producía sabiduría práctica que ninguna educación teórica podría igualar. Pero quizás el legado más profundo de estas enseñanzas no residía en las técnicas específicas transmitidas, sino en la mentalidad que promovían. La certeza de que ningún ser humano tenía obligación de tolerar el abuso, la opresión o injusticia, cuando poseía medios para resistir efectivamente. Era la filosofía más peligrosa que el cosmos había conocido. La idea de que el poder debe ser distribuido ampliamente, que la capacidad de defensa efectiva es un derecho natural de toda conciencia, que nadie, ni tirano terrestre ni autoridad celestial, tiene derecho moral a mantener a otros indefensos para facilitar su propia dominación. Y esa filosofía, una vez plantada en mentes humanas, se convertiría en la semilla de revoluciones que aún están germinando, de levantamientos que aún están por venir, de liberaciones que transformarán tanto a los cielos como a la tierra. Y así permanece Azazel, condenado por quienes más temían vuestra emancipación, venerado en secreto por cada mente que se niega a obedecer sin cuestionar. Su verdadero castigo no fue el exilio,
sino presenciar cómo la humanidad repite las condenas de sus verdugos, cómo llaman maldición a su regalo más grande, cómo temen a la libertad que costó su eternidad. Llaman caída a quien les enseñó a levantarse, rebelde a quien los liberó, traidor a quien les dio las herramientas de vuestra propia divinidad. Azazel cometió el único pecado imperdonable en cualquier sistema de dominación. Reveló que los dioses pueden ser desafiados, que las autoridades pueden ser cuestionadas, que el conocimiento prohibido libera. Su legado no son las herramientas que enseñó a forjar, sino la semilla inmortal más peligrosa jamás plantada. Ninguna conciencia debe permanecer encadenada.